Latinoamérica, seguimos en vivo a través de nuestra señal y tal cual como le prometí en el corte anterior, y vamos a entender de cerca lo que ocurre en este conflicto. Estados Unidos, Israel, Irán, pero no son solamente ellos los protagonistas. Hoy estamos hablando de una región que se ve también involucrada. Pero ¿cuánto más? Para ello quiero presentarle a Fausto Pretelín, analista internacional, y hoy vamos a conversar precisamente sobre la guerra. Fausto, gracias por su tiempo. Bienvenido a la señal de The News. ¿Usted cómo está? Muy buenas tardes, Andrés. Gusto saludarte. ¿Todo bien? El gusto es nuestro, Fausto. Hablemos de esta situación. ¿Cómo evalúa usted el impacto de esta guerra Estados Unidos-Israel en conjunto, Irán al medio, la respuesta de Irán, lo que hoy continúa entre Estados Unidos e Israel? ¿Qué lectura le damos a esta situación? Bueno, me preocupa evidentemente cuál es el alcance de esta guerra regional. Sabemos cómo inició, pero no sabemos necesariamente hacia dónde va, porque en realidad los objetivos de los ataques que ha hecho Estados Unidos e Israel no son muy claros e inclusive hay contradicciones en el propio gobierno de Estados Unidos. Pero es evidente que cuando participan tres perfiles líderes de los estados, tanto Estados Unidos, Irán, asesinado el ayatollah, y el primer ministro israelí, que son muy radicales los tres, no pensaríamos que va a terminar bien la situación. Creo que la violación al derecho internacional no tendría que ser un grito de una persona quizás muy ingenua que está pidiendo un árbitro dentro de la cancha. En ese sentido, insisto, creo que nadie podría defender la situación que vive Irán, sobre todo pues 4 décadas o más, o casi 50 años de una teocracia que ha reprimido y que ha asesinado a sus propios ciudadanos. Pero también al otro lado hay ciertos perfiles que no necesariamente embonan con el derecho internacional, como Ujú. insisto es el de Netanyahu con lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza. Analista, fíjese usted, acá en este canal nosotros hemos explicado el siguiente escenario y la primera pregunta es: quiero que usted avale o no la posición que yo especialmente he puesto sobre la mesa. Este es un conflicto que va un Estados Unidos que apoya a Israel contra Irán por tres motivos. El primero, lo que es renunciar a ese programa nuclear, porque según Estados Unidos eso representa un peligro a nivel regional y global. Punto número dos, dejar este proyecto, este programa de misiles balísticos. Y punto número tres, una transición. Pero en el fondo, uno que ve hoy el mundo dividido en dos, China, Estados Unidos, uno dice, lo que Estados Unidos quiere hacer es dejar un mensaje directamente a China, que China no siga creciendo ni financiera ni militarmente. Y segundo, Israel en ese mismo escenario, analista, pues defendiéndose con esta doctrina histórica que ha mantenido un Irán que ha dicho Israel no merece existir, por eso nos vamos a defender cuanto sea necesario. Hasta ahí, dígame si usted está de acuerdo con lo que proponemos o le da una lectura distinta. No, a ver, yo creo, concuerdo con lo que usted dice. En el caso de enriquecimiento de uranio para hacer la bomba nuclear y demás, bueno, el año pasado Donald Trump lanzó un misil hacia Sí. Irán y dijo claramente que ya estaba totalmente concluida la misión y que no iban a producir la bomba atómica. El tema de los misiles estaba sobre la mesa de negociación hace 10 días o menos de 10 días, en donde Estados Unidos le pedía a Irán que no produjera misiles que pudieran mirar hacia Israel. Esa lista de 10 peticiones era muy compleja, muy difícil para Sí. que Irán lo obedeciera. Aquí yo creo que el tema o el gran ganador es Benjamín Netanyahu. Yo creo que siempre hay que preguntar quién gana y quién pierde. Bien. Gana Benjamín Netanyahu porque él está aprovechando el gran apoyo que le está dando su aliado, que es Estados Unidos, está aprovechando la debilidad, quizás sí, de Irán, una debilidad en el presente desde el punto de vista comercial o económico, no necesariamente en la infraestructura que fue construyendo a lo largo de 40 o 47 años. Eh, y en el caso de China, es claro que de alguna manera Estados Unidos la quiere confrontar, Ujú. pero no sé a qué costo tan elevado sea meterse a Irán para confrontar a China. Yo creo que los principales generales militares allá en Estados Unidos que veíamos en Mar-a-Lago el mismo sábado, le recomendaron a Donald Trump que no lo hiciera, es Ujú. decir, que se iba a meter en un laberinto
de difícil salida, y creo que eso es lo que podría Analista ocurrir. Fausto, en esa ¿Perdón? camisa de 11 varas, para ponerle una analogía más gráfica, si Donald Trump decide entrar y estar en ese lugar contra Irán, estamos hablando de que sería muy complicado en cuestiones geográficas, tomando en cuenta las zonas montañosas, quienes rodean a Irán. ¿Es esta la razón por la cual le recomendaron tanto a los Estados Unidos que un ataque por tierra no es una buena idea? Sí, primero, de alguna forma, el tema de los misiles y bombas. Entendemos que Estados Unidos es la primera potencia militar del mundo, pero había unos generales que decían aguas, o sea, porque podemos pasar los meses y en algún momento dado podríamos estar, entrando a una zona posible de escasez de algunos recursos Lo que bélicos. le ha pasado a Eh, Rusia en estos 4 años de guerra, analista. Sí, 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 lo que le ha pasado a Rusia y lo que le seguirá pasando si sigue insistiendo en continuar con la invasión hacia Ucrania. Ujú. Y por otro lado, también le dijeron, oiga, ataques aéreos no necesariamente tumban a un régimen. Sí mataron a la Ayatollah, pero eh, ¿quién está gobernando ahora? ¿Cómo se va a comportar la sociedad? ¿Es más cercana a una guerra civil en este momento? Eh, no lo sabemos. Hay que sacar el termómetro a lo largo de las próximas horas y días para saber socialmente qué está pasando dentro de Irán. Pero, insisto, creo que la situación es muy compleja y el gran derrotado también, por supuesto, es el derecho internacional. Fausto, quería hacerle una pregunta porque tengo una portada que quiero compartir con usted, pero antes de mostrársela, quería replicar la segunda pregunta. Es decir, yo le decía por un lado lo que observamos de Estados Unidos, Israel y cómo geopolíticamente el Occidente se acomoda. ¿Cómo es geopolíticamente la situación de Irán en este momento? Aliados, ¿cómo se acomodó o desacomodó después de empezar a disparar misiles a lo loco en todas las embajadas y después tener, por ejemplo, ataques en Kuwait, en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, ahora involucramos a Irak? ¿Cómo lo lee usted? Bueno, primero, yo creo que hay que recordar el último año de Donald Trump y su primer gobierno, los acuerdos Abraham, que Sí, firmó con algunos países sunitas. Hay que recordar que esa región está confrontada entre sunitas y chiitas, eh, y de alguna manera Estados Unidos con Kushner fue de los arquitectos, el yerno de Donald Trump, de acercarse con Emiratos Árabes Unidos, con Qatar, con Marruecos, con Sudán y estaba con Arabia Saudita. Arabia Saudita hizo digamos que las paces diplomáticas, activó las relaciones diplomáticas con Irán hace poco tiempo, pensando en que Arabia Saudita quiere dar una imagen más soft, más blanda hacia el mundo sí, y daba ese paso. Pero cuando ocurre el ataque terrorista de Hamas, ahí básicamente se detienen los acuerdos Abraham, porque de alguna manera trata Arabia Saudita de no necesariamente estar apoyando a Israel. Ahora, cuando es atacado por Irán, y respondo su pregunta, en términos geopolíticos, la situación es compleja para Irán porque creo, sí, a los 30, 40 años de sus gobiernos teocráticos, diferentes células terroristas, grupos de apoyo en Líbano, en Yemen, en la Franja de Gaza, y a partir de ahí hacen una caja de resonancia terrorista que están de alguna manera respondiendo a aquellos países sunitas que de alguna forma han mantenido acercamientos con Estados Unidos. ujú, Uno de ellos es Arabia Saudita, por supuesto, que ha tenido el príncipe Bin Salman un acercamiento con el presidente Donald Trump. En el Washington Post de hace 3 días se hablaba de que posiblemente el propio Bin Salman le pediría a Trump hace ya algunas semanas o meses que apoyara, ¿no?, a Israel y que de alguna manera bombardeara a Irán. Estamos entrando en el terreno de lo que está publicado por el Washington Post. A lo que claro. voy es que hay muchos enemigos de Irán, los pocos amigos que tiene la región, no digo que no sean peligrosos, pero China y Rusia está pues comprometido todos sus Claro, recursos con la ocupada en guerra de su Ucrania, guerra. y China muy cautelosa. China lo que le interesa ahora es Taiwán, no quiere meterse en un conflicto que lo encare directamente Claro. con Estados Unidos, sino que lo está reservando. Fausto, y no podemos dejar a un lado los países vecinos, Pakistán y Afganistán, que también están en su propia guerra, pero hoy
leía, Fausto, que Pakistán le dijo a Irán, es decir, hubo comunicaciones y les dijo, mirá, nosotros tenemos un acuerdo con Arabia Saudita. Llegás a atacar a Arabia Saudita y nosotros nos tendremos que ver en la tarea de defenderla. ¿Qué sabe usted de esto? ¿Qué nos dice? Bueno, sí, son las alianzas que se van desarrollando. De Pakistán y Arabia Saudita sí ha habido acercamientos, por supuesto. Insisto, creo que la diplomacia de Arabia Saudita está cambiando, está mutando, está en un proceso de transformación profunda. Eso es lo que quiere. Después de lo ocurrido en Estambul, cuando Arabia Saudita asesina a un periodista del Washington Post, ahí con Turquía se confronta fuertemente Arabia Saudita, pero han pasado ya los años y claramente las alianzas se van transformando. Entonces, no tengo los elementos para comprobar que sí hay esa complicidad, ¿no?, entre Ujú. Pakistán y Arabia Saudita, pero no sería nada extraño, ¿no? Bien, Fausto, le había prometido un título que es, según mi parecer, más grave de lo que podemos leer y quiero que sea usted quien nos explique el por qué. Vamos a mirarlo juntos en pantalla, Fausto. El De título acuerdo. lo publica JN, Agencia de Noticias, y dice lo siguiente. Con el apoyo del Mossad y la CIA, quiero que usted nos explique qué es Mossad, qué es la CIA y qué implican. Dice, milicias kurdo-iraníes, también vamos a enfocarnos. ¿Qué son estas milicias kurdo-iraníes? Comenzaron un ataque terrestre desde el norte de Irak hacia Irán. ¿Esto cómo puede impactar en la guerra? ¿La acorta, la prolonga, la facilita para los Estados Unidos, la complica para el propio régimen iraní? Por favor, no repare en detalles. Bueno, me sorprende esta cabeza, ¿no? Mossad y CIA son los órganos de inteligencia tanto de Israel y de Estados Unidos respectivamente. Son los organismos que tienen y recaban datos, que van observando, que van apuntando, que van con sus espías ubicando a algunos de los enemigos, tanto de Israel como de Estados Unidos. Vimos que la CIA ubicó a Nicolás Maduro, ubicó inclusive al propio Mencho, el líder del narcotráfico en Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación, y parece ser que también colaboró para ayudar a ubicar al Ayatollah. Y el Mossad, bueno, pues es muy refinado. Este grupo también tiene la capacidad de montar una fábrica de beepers y vendérselos a los árabes para Ujú. que eh, los, eh, los cercanos a Hezbollah, este grupo terrorista afín a Irán, los usen, sustituyendo los teléfonos celulares y en algún momento dado detonan explosivos. Sí, Mossad terrible. y eso, bueno, lo vimos no hace mucho tiempo. Ujú. Estén de alguna manera apoyando a los kurdos. Los kurdos sí son cercanos a Estados Unidos. Hay que decir que los kurdos es como los palestinos, no tienen un país, no tienen un Estado. Los kurdos mantienen una confrontación directa en Turquía con el presidente turco, están en Irak. Cuando ha habido confrontación en Irak, los kurdos han sacado la bandera blanca diciendo, nosotros no tenemos nada que ver los pleitos entre iraquíes. Ujú. Nosotros queremos la independencia, inclusive buscan la independencia, tener un Estado. Ellos sí son cercanos a Estados Unidos. Ahí Estados Unidos ha enviado armas a la parte kurda dentro de Irak. Pero en el caso de Irak, bueno, pues eh, son estados fallidos. Es evidente que junto con Afganistán, eh, el hecho de que les estén financiando, si se diera así, ¿no? Este encabezado que usted me acaba de mostrar, pues estaríamos viendo una intención de convertir esto en algo más grande y sobre todo en justificar las masacres dentro de Irán. Ujú. Es decir, habría pues eh, la posibilidad de que esto creciera y en dimensiones que quizás no conocemos todavía, pero esa es mi interpretación. Fausto, para el señor Pedro y la señora Rosa, que nos mira desde cualquier país de América Latina y se pregunta aún más, los kurdos quieren la independencia, quieren un Estado. Hablemos un poco más de los kurdos. ¿Cómo nacen? ¿Qué es exactamente lo que buscan? ¿Son una especie de pueblo aislado de Irán? Mantienen mucha influencia en Irak, en Turquía, en la parte este turca, es decir, en la región fronteriza con Siria. Eh,
insisto, sí han sido aliados de Estados Unidos en los últimos años. Sin embargo, han conformado un grupo, el PKK, es un partido kurdo dentro de Turquía, que es considerado por el gobierno turco como un grupo terrorista. Y esto le ha llevado al presidente a negociar con la Unión Europea para que también sea considerado como terrorista. Ujú. Es un pueblo, digamos, no sé exactamente cuántos millones lo conforman. Bueno, cuando digo pueblo es imaginario, porque en Sí, sí. realidad no tienen un estado. Están repartidos particularmente entre Siria, Turquía e Irak. Eh, pero ellos, pues, han durante muchos años buscado tratar de lograr su independencia. Cuando va creciendo el Estado Islámico, ISIS, pues también ellos la pagan porque están ubicados junto a Irak o dentro de Irak. Y entonces para los terroristas de ISIS consideraban ese territorio como parte de su califato, ¿no? Entonces entraban en guerra contra los kurdos y los kurdos fue cuando dijeron, a ver, nosotros no queremos ningún conflicto, no estamos defendiendo a los iraquíes, no estamos defendiendo a ningún Estado porque no tenemos ningún Estado. Claro, Eh, claro. entonces, por ahí va esta historia milenaria. Bueno, tendremos que buscar un poco más de la historia para poder... Ubicarlos con mayor facilidad, sí, analista. Fausto Pretelín, gracias por todos sus detalles. Vamos a esperar que esta situación pueda encontrar un punto medio. No sé en este momento si a través de la vía diplomática o será a través de la fuerza, que es lo que venimos viendo en estos últimos días. Le agradezco. Buenas tardes. Hasta pronto, Andrés.